Gracias. Gracias, María Fernanda. Un afectuoso saludo a nuestro presidente, a los invitados especiales que están en la sede del instituto y a todos nuestros invitados que van a participar desde el Perú y desde otras latitudes. Este foro tiene una importancia sui generis y trascendental. Pregunta, porque el título del foro es en tono de pregunta: ¿fraude electoral en el Perú? Porque el Perú está viviendo en este momento el proceso de cómputo y de escrutinio de la segunda vuelta electoral que se celebró el pasado 6 de junio, y habiendo transcurrido 3 semanas, un poco más, no hay un resultado. Y no hay un resultado porque esta situación se ha visto, cuanto menos, para usar un término tenue, enredada, por el cómputo, por las observaciones, por las objeciones, por el señalamiento de fraude electoral. Porque hay una candidata que estaba ganando en principio la elección y que después aparece perdiendo, que es Keiko Fujimori, que está impugnando actas acusando de errores que, si se prueban, dan la vuelta al resultado, porque el margen, la diferencia de votación entre los dos candidatos es muy pequeña. Además de eso, hay curiosidades internacionales que no son casuales, como el hecho de que, habiéndose autoproclamado como ganador de la elección el candidato Pedro Castillo, y lo han felicitado el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y el gobernante de Bolivia, Arce Catacora, además de la acción del Foro de Sao Paulo abierta en sus redes sociales y en sus comunicados, llamando a sostener el triunfo que ha obtenido el compañero Pedro Castillo y a movilizar a la región para avanzar en el proyecto del socialismo del siglo XXI. Todo esto es realidad objetiva que está concretada, demostrada, frente a un pueblo peruano que se exacerba cada vez más y que corre el riesgo de confrontación, y a un jurado nacional de elecciones que va perdiendo con el tiempo credibilidad y que ha sufrido la renuncia de uno de sus miembros con un texto y una causa de renuncia que debilita la confiabilidad y la transparencia en ese órgano. En todas estas circunstancias se configura una crisis electoral en el Perú, porque las elecciones, para ser tales en democracia, tienen que ser justas, tienen que ser limpias, tienen que tener característica esencial de transparencia. Y para eso es la estructura jurídica de los elementos esenciales de la democracia los que tienen que actuar. Y eso es Estado de Derecho, eso es división e independencia de los poderes públicos, eso es amplia libertad. En este punto es que el Inter-American Institute for Democracy, no sin críticas, no sin opiniones encontradas, ha decidido convocar a este foro en el que hemos invitado notables peruanos, hemos invitado gente de la prensa y de la academia y de la política internacional para que nos contesten la pregunta si hay fraude electoral en el Perú. Si lo que configura hasta ahora puede dar lugar a ese señalamiento, o si, emitiendo el Jurado Nacional de Elecciones una opinión, una decisión, esa decisión va a ser respetada porque ya tiene sombra de duda, o si es necesario, por el contrario, utilizar un recurso que, en función de la Carta Democrática Interamericana y de los órganos de preservación de la democracia que esa carta ha permitido construir en el marco de la Organización de Estados Americanos, se pueden usar. Y me estoy refiriendo al mecanismo de la auditoría de las elecciones, que es muy diferente al de la observación electoral, que permite una revisión que le devuelve la confianza, que le devuelve la credibilidad, que garantiza la transparencia de un resultado. Sostengo, y con esto termino, que los más interesados en que se haga una auditoría electoral deberían ser los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Entiendo que la candidata Fujimori ya ha hecho una solicitud en ese sentido, pero Pedro Castillo, que se está autoproclamando ganador, bajo la premisa popular de que al buen pagador no le importan las prendas, para legitimar ese triunfo que dice tener, debería ser quien solicite al Jurado Nacional de Elecciones y al presidente del Perú que la OEA
firme convenio de inmediato con el Perú para destacar sus técnicos y para hacer la auditoría que el Perú necesita y el pueblo está reclamando. Muchas gracias.